tal? Bienvenidos a Renacimiento 2020. Pues bien, el día de hoy les traigo una historia de un señor que vivió en Texas en la época, en los años 1975-76. Pertenecía a la Guardia Fronteriza, o sea, a la Border Patrol. Él, en aquella época estaba a cargo de detener a todos los que pasaban de forma ilegal a los Estados Unidos. Sabemos que en aquella época, por desgracia, los radicales blancos en Texas tenían la mala costumbre de salir a cazar mexicanos. Y a cazar me refiero con arma de fuego, y les tiraban a matar. Entonces los que se arriesgaban a pasar a la Unión Americana siguiendo el sueño americano, no nada más corrían el riesgo de ser deportados, sino corrían también el riesgo de ser asesinados. Ahora, esto sucedía normalmente nada más en el estado de Texas, pero Arizona sabemos que hay que atravesar el desierto y el desierto encierra muchísimos peligros. Bueno, el caso está en que en una ocasión le hablaron para un servicio que fueran a la frontera, a orillas del Río Grande, del Río Bravo, porque había un grupo de gente, de mexicanos, que estaban pasando hacia la Unión Americana. El caso es que llegaron un grupo como de, serían 12 guardias fronterizos los que llegaron, y el grupo de mexicanos era como de unos 20, 25 gentes. El caso es que se desplegaron, trataron de rodear a todos, y nuestro amigo de nombre Roberto de la Vega White. Roberto de la Vega White era nacido en la Unión Americana, pero sus papás eran de La Vega, eran de ahí de Sacramento, California. Y sabemos que cuando la parte de California, Arizona, Texas pasó a ser parte de los Estados Unidos, automáticamente se convirtieron en ciudadanos americanos, pero realmente pues eran mexicanos. Él de hecho se sentía más mexicano que americano y trabajaba precisamente para la Guardia Fronteriza, precisamente para evitar el que fueran asesinados los migrantes que pasaban por esas partes de ahí, que era muy peligroso porque les digo, había grupos de radicales blancos que definitivamente salían en las noches con armas de fuego con la intención de, si veían a un inmigrante pasar, pues le disparaban y le disparaban para matarlo. Y no había quien les hiciera nada, no eran ni siquiera juzgados, y realmente hasta lo presumían ellos como si hubieran hecho pues algo, como haber cazado pues un león, una cosa así. Realmente poco les faltaba para que les cortaran la cabeza y las pusieran como un trofeo. Pero bueno, el caso es que en una ocasión, en esta ocasión que fue esa ocasión que era pues debe de haber sido enero del 70 y tanto, 75 a lo mejor, cuando acudieron a un llamado, y resulta ser que que pues ya los tenían a todos rodeados. Entonces él se dirigió hacia una persona, y esta persona le decía, repetía mucho lo mismo: déjela ir, déjela ir, déjela ir. A lo que él se acercó y le dijo: a ver, repítame despacito qué es lo que está diciendo, que por favor la deje ir. Y entonces fue cuando se dio cuenta que decía: déjela ir, no déjeme ir. Entonces cuando voltea alcanza a ver una sombra que se le escabullía, pero no podía dejar a esta mujer sola, porque obviamente tenía que dejársela encargada a alguien o algo. Entonces él decide dejarla esposada,
en el volante de su patrulla y ya se va siguiendo aquella sombra. Aquella sombra ya había traspasado una malla de metal que había y se trataba de una chiquilla, no sé, de a lo mejor 11, 12 o 13 años, pero chiquilla, que cuando lo ve ella estaba ya del otro lado de la malla y lejos de espantarse, echarse a correr, todavía le sonríe, le hace el saludo militar y le avienta un beso y se echa a correr. Entonces lo que él trata de ver por dónde cruzó esta niña la malla para también él cruzar, alcanza a cruzarse la malla, pero la verdad le cayó bien la niña y no sé, él mismo dice que no sabe por qué, pero no puso todo su empeño en alcanzarla y atraparla, o sea que realmente la dejó huir. Todavía caminando despacito, alcanzó a ver cómo la niña, más adelante, la estaban esperando en una camioneta, se sube a la camioneta y desaparece. Él regresa y ya se entrevista con la señora y le dice, ¿quién es? ¿Es su hija? Dice, no, dice, es mi sobrina. Dice, de hecho, su mamá vive aquí en California, dice, ella trabaja en una maquiladora y a la vez que trabaja en una maquiladora, ella también tiene un tallercito a donde por su cuenta hace ropa. Dice, pero la niña, hace poco tiempo que su papá se presentó a reclamar a la niña y su papá no es una persona muy recomendable. Entonces, desde que su mamá se enteró que la niña iba a estar en manos del papá, había estado ella muy preocupada y se había puesto enferma por el estrés que esto le causaba, porque cuando el papá vivía con ellas, en México todavía, las golpeaba y ella veía que el papá pues no miraba de una forma normal como un padre a la niña, entonces ella tenía miedo que le fuera a hacer algo, entonces me pidió que se la trajera y fue por lo que me aventuré a traérmela. A mí no me importa que me deporten, yo realmente nada más quería dejar a la niña y regresarme a México, así es de que no hay problema por mí, pero la niña sí para mí era muy importante que estuviera con su madre, porque su madre se ha estado poniendo enferma por el estrés que le causaba el saber que la niña estaba en manos de su padre. Entonces ya ahorita ya me siento tranquila. Bueno, él jamás se imaginó que pudiera traer consecuencias el haber dejado ir a esa niña. Llegaron a la comisaría, rindió su informe y atrasito de ellos llegaron miembros de los blancos radicales y denunciaron a este amigo Robert de la Vega, lo denunciaron de haber dejado ir a una persona. Estas gentes no se alcanzaron a percatar si se trataba de un hombre, una mujer, un niño o una niña, simplemente una persona. Y a lo que por si sí o por si no, lo destituyeron de su trabajo y lo llevaron a juicio. En el juicio no le pudieron demostrar nada, pero por insistencia de los radicales blancos, Robert fue despedido de su trabajo porque obviamente era de los que más empeño ponía y no dejaba a los radicales blancos que cometieran estos actos criminales. Entonces querían quitarlo para ellos poder seguir haciendo pues lo que estaban acostumbrados a hacer, que era cazar a los blancos, porque ya le habían ofrecido inclusive dinero para que no se presentara a los llamados, pero él siempre acudía y la verdad es que no dejaba actuar a estas gentes. Bueno, el caso es que se queda sin trabajo. Bueno, se queda sin trabajo, no le dan carta de recomendación y por desgracia en esa época en Texas, el que lo hayan señalado como una persona que como policía, según los radicales blancos, recibió soborno por dejar pasar un mexicano, pues no le dieron trabajo en ningún lado. Al poco tiempo no pudo seguir pagando su casa y se le embargaron y de verdad empezó a vivir una vida muy miserable con trabajos eventuales de vez en cuando y en ocasiones de hecho
tenía inclusive que recurrir a la asistencia pública para que le dieran de comer o en los albergues quedarse a dormir. Terminó prácticamente pidiendo limosna. Claro que esto fue en el lapso de unos 6, 7, 8 años que anduvo en una situación muy mala hasta que de plano cayó en la peor de las miserias y ya definitivamente vivía nada más de la limosna. Y estaba en una ocasión afuera de una iglesia católica precisamente pidiendo limosna cuando se acerca una señora, pues no muy vieja, joven realmente, acompañada de una joven, y se acerca y le pregunta: disculpe, ¿usted es Roberto de la Vega? Y ya él dijo: sí, señora. ¿Y si usted era de la Guardia Fronteriza? Sí, señora. Y fíjese, si la verdad es que desde hace mucho tiempo lo hemos querido buscar para darle las gracias, para darme las gracias. ¿Por qué? Porque usted fue el que de una forma o de otra ayudó a mi hija, o sea, no la detuvo en esa ocasión a mi hija. Y mi hija llegó conmigo y gracias a que llegó conmigo, yo me seguí con mi trabajo y ahora en la actualidad tenemos un taller de costura muy grande y vivimos más o menos bien y queríamos verlo para darle las gracias. Sobre todo que como preguntamos por usted en la Guardia Fronteriza, nos dijeron que prácticamente que había sido despedido y que andaba sin trabajo. Y lo anduvimos buscando, no de tiempo completo, porque nosotros vivimos en California y aquí estamos en Texas. Entonces, las veces que podíamos venir a preguntar por usted, veníamos a preguntar por usted. Pero en esta ocasión venimos decididas hasta encontrarlo porque queríamos agradecerle esto. Y la verdad, nos hemos enterado de la situación tan terrible en la que está usted, que de hecho pues prácticamente terminó en la miseria por haber dejado en esa ocasión escapar a mi hija. Y la verdad es que ella ya es ciudadana americana ahorita y queremos agradecerle. Y la mejor forma en como queremos agradecérselo es ofreciéndole trabajo. Necesitamos que se vaya como guardia de seguridad a nuestra pequeña fábrica de ropa. Y como quiera que sea, esa fue una forma de agradecerle a Roberto esa acción que tuvo con esta niña en aquella época. Y ya ahorita en la actualidad Roberto ya es una persona, pues ha de tener 75, 80 años de edad, ya es bisabuelo, se casó, tuvo familia y él es suscriptor mío y me hizo llegar esta historia y me pidió que la compartiera con ustedes. Así es de que espero les haya gustado esta historia, pero esto quiere decir que las buenas acciones, tarde o temprano, traen su recompensa. Sin más, por el día de hoy se despide su amigo Marco Antonio, deseándoles que pasen la mejor de las noches, que mi Padre Dios los colme de bendiciones y nos vemos en un rato más en Desde mi humilde punto de vista. Que Dios los bendiga. Buenas noches.